Gracias a los hermanos que aportaron a los foros y que también aportaron al foro 2 en forma escrita. Eh, Víctor, Juana, William, eh, los echamos de menos en la videoconferencia, pero se entiende que no podemos hacerlo todo y agradezco los aportes escritos que subieron al foro 2 en la semana pasada y también lo que escribieron en el foro 1. Quería tomar unos momentos para responder un poco a lo que han dicho, resaltar algunas líneas de interpretación y reflexión que me parece que son prometedoras como para seguir desarrollándolas. Víctor, tú creo que has expuesto de una manera maravillosa eh, el don de la ley según Romanos 7, cómo la ley de Dios ha sido el medio por el cual la presencia, la forma del poder del pecado ha sido descubierta, dada a conocer al ser humano, la humanidad que vive bajo la ley, y que esto eh, hasta para Pablo ha aclarado también cómo el deseo de hacer el bien, el deseo de obedecer la ley, sí que es el deseo del ser humano que vive bajo la ley, pero que a través de la ley se ha dado a conocer la presencia de otra ley, otra fuerza gobernante en el ser humano, que es este poder del pecado. Y este es un motivo de esperanza, porque el Dios que ha dado la ley, pues obrará para llevar a cabo su propósito, que es el amar a Dios y al prójimo, una comunidad humana de esa calidad, y eso claramente es lo que Dios está haciendo a través del espíritu de resurrección del Mesías. Así que, pero bueno, me ha parecido muy bien, Víctor, cómo has podido eh, exponer cómo la ley no es una especie de maldición u opresora, sino revelación. Y claro, aún así yo creo que podemos salir de este pasaje de Romanos 7 con una impresión muy parcial, incompleta de la ley, como si su único propósito fuese la revelación del poder del pecado. Eh, pero no creo que sea así. En otros contextos de las cartas de Pablo, evidentemente en la ley misma, en lo que dicen los salmos, los profetas, la ley es un don también de iluminación del camino, ¿no? La lámpara a los pies, la forma en que Dios guía a su pueblo hacia la justicia. Así que no deja de ser eso, mientras que sobre la marcha está revelando el poder del pecado activo en el pueblo de Dios, eh, y que luego pues señala la esperanza de la promesa de Dios para, eh, digamos, finalizar ese gobierno del pecado, y la ley es un testigo de esa promesa de Dios. En fin, muy bien, Víctor. Juana, por tu parte, creo que has añadido algo importante a esto eh, en relación a la muerte. Y claro, la muerte, como ya hemos hablado en sesiones anteriores, es un concepto bastante amplio para Pablo, pero lo que tú has aclarado muy bien, me parece, es cómo la vida según el Espíritu, la vida de caminar según el Espíritu, no se trata de escaparse de la muerte. Víctor, tú también has dicho esto, sino que se trata de atravesar las dificultades de la muerte, de la escasez, de la descomposición, sin ser derrotados por
estas manifestaciones de la muerte, sino pudiendo hasta aprovechar esta presencia de la muerte como ocasión de vida, como alimento de vida. Entonces, ahí se ve la importancia de cómo navegamos las dificultades como iglesia juntos. Eso es muy importante para nuestra experiencia del Espíritu, nuestro testimonio del poder del Espíritu de resurrección entre nosotros. Así que gracias, Juana, por ese comentario. William, hermano, sé que has estado tú inmerso en las mudanzas y el pastorado y muchas cosas. Gracias por tu esfuerzo. Esperamos que la carga se vuelva un poco menos pesada, pero gracias por lo que has aportado. Te has concentrado un poco en esta metáfora que Pablo emplea del matrimonio. Y el matrimonio creo como alianza entre Dios y su pueblo. Y esa alianza estaba funcionando según el patrón de la vida humana heredado de Adán. Y claro, ese patrón sufría de la esclavitud al pecado, y entonces ese patrón llegó a morir, y eso cambió la relación entre la humanidad, sobre todo el pueblo de Dios, y la ley, porque la muerte afecta ese lazo entre la ley y el pueblo de Dios, no para romperlo del todo, sino para transformarlo. Y en ese sentido es importante, creo, no sé, observar los límites de la metáfora del matrimonio, porque Pablo no quiere dar a entender que el pueblo de Dios, después de la muerte de la humanidad en Adán, que ya no vive según la ley. Sigue viviendo según la ley, pero la ley funciona de otra manera cuando el poder de la muerte ya ha sido agotado. Y eso creo que es lo que Pablo quiere dar a entender en este pasaje. Otro detalle interesante aquí es que Jesús, como vimos en el capítulo 5, no sustituye al Adán del todo, a la forma humana de Adán, sino que hereda esa humanidad de Adán y la transforma a través de su forma de vivir y sobre todo su forma de morir, y al resucitar, pues eh, eh, inaugura la humanidad ya completa. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante reconocer en Jesús la redención de Adán, en lugar de entender a Jesús como la sustitución de Adán. Entonces, eso también se refleja en cómo nos relacionamos a la ley y la muerte que había canalizado, como un poco he comentado sobre el aporte de Juana. De todas maneras, igual, algo importante a resaltar, cosa que comentamos bastante en la videoconferencia y que también se encuentra en el vídeo de introducción para la semana 7, es que la ley entre el pueblo viviendo según el Espíritu no funciona como un ideal que algunos supuestamente hemos cumplido y otros no, para dividir entre los justos y los injustos, sino que funciona como guía hacia la justicia, pero ocasión de solidaridad entre los que no obedecen la ley y los que hasta cierto punto sí la obedecen. O sea que no se trata de dividir a la humanidad, sino de unir a la humanidad según este patrón de Dios revelado en su Hijo, que no vino como un ideal, sino vino a solidarizarse con nosotros
en la misma forma de la carne pecaminosa, como dice Pablo en Romanos 8:3. Ese patrón de solidaridad tiene que ahora influir en nuestra manera de interpretar y usar la ley de Dios, la palabra escrita de Dios como guía de nuestra vida. Bien, William, gracias por tu aporte y una vez más a los tres por sus reflexiones y estudio del texto. Dios los bendiga y si Dios quiere igual nos vemos en la videoconferencia en la semana 7 y si no pueden pues no pasa nada, seguiremos hablando a través de los foros.